Praise the Lord. This is Rabbi Roy Blight. I'm here tonight with Erica Ramirez. We're talking about the alphabet, the letter Nun. Buenas noches, es el Rabino Roy y Erika Ramírez. Hoy vamos a estar hablando de la letra Nun. And in discussing the letter Nun tonight, we are just about at the halfway point of our alphabet series. Hablando de esta letra hoy, vamos a estar a la mitad de esta serie. And we want to make mention tonight that Erica and I are both from the Beit Mashiach Messianic community. Y quiero mencionar que el Rabino y yo somos de la comunidad mesiánica Beit Mashiach. We're a spirit-filled, Bible-based community in Lake Worth, Florida. Somos una comunidad llena del Espíritu Santo en Lake Worth, Florida. If you'd like to stay up to date on all the Beit Mashiach news, please visit our website at beitmashiach.net. Si quiere estar al día con las noticias de Beit Mashiach, visite a beitmashiach.net. And all of our teachings are on Facebook and they're also on YouTube. Y toda nuestra enseñanza está en Facebook y también en YouTube. If you'd like to help support Beit Mashiach financially, you can give online at beitmashiach.net. Si quiere dar soporte para Beit Mashiach, puede dar donación en beitmashiach.net. Or you can send a check or money order to Beit Mashiach. También puede mandar un cheque o money order a Beit Mashiach. You can send it to 6194 Moonbeam Drive, Lake Worth, Florida, 33463. Lo puede mandar a 6194 Moonbeam Drive, Lake Worth, Florida, 33463. Also, if you would like to contact me personally, you can contact me via email at acjoyroy@gmail.com. Si necesita contactar al rabino personalmente, lo puede hacer por medio de correo electrónico a acjoyroy@gmail.com. If you have any comments or questions or prayer requests. Si tiene alguna pregunta o comentario o necesita oración, lo puede hacer. As I said, tonight we're studying the letter Nun. Como dijimos, hoy vamos a estar estudiando la letra Nun. But remember, it says in Proverbs 21:30, there is no wisdom or understanding or counsel against the Lord. Pero recuerde lo que dice en Proverbios 21:30, de nada sirve ante él la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Also, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, and for correction. También dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. So we're not only studying the words of the Bible, Así que no solamente estamos estudiando las palabras de la Biblia, but we're even studying the letters of the words of the Bible. pero también estamos estudiando las letras de las palabras de la Biblia. And we trust the Lord to help us in this study. Y confiamos en el Señor que nos ayude en esta enseñanza. It says in John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Never take for granted the teaching of the Holy Spirit. Nunca lo tome de dado las enseñanzas del Espíritu Santo. Now let's look at the letter Nun. Vamos a ver la letra Nun. Nun is one of the 5 letters that has a final form. Nun es una de las 5 letras que tiene una forma final. That means when it's at the end of a word, it looks different. Eso quiere decir que cuando está al final de una palabra, luce diferente. The final form in Hebrew is known as a sophie. La forma final en hebreo se conoce como un sofi And it looks like this. y luce de esta forma. Nun has everything to do with a fish. Nun tiene mucho que ver con el pez. The definition of Nun means to propagate or to increase. La definición de Nun quiere decir propagarse o incrementar, which is symbolized by the fish. cual es simbolizado por el pez, Because it talks about multiplying. porque habla de multiplicarse.
just like the fish multiply in the sea. así como los peces se multiplican en el mar. The letter Nun is the 14th letter of the Hebrew alphabet. La letra Nun es la 14 letra del alefbet hebreo. If you remember, the 13th letter is the letter Mem, Si se acuerdan, la letra 13 es la letra Mem, and which relates to water. cual se relaciona con agua. Nun represents a fish, Nun representa un pez. and you can see the relationship between the Nun and the Mem. Y puedes ver la relación entre el Nun y el Mem. There's a very close relationship between the letters Mem and Nun. Hay una relación muy cercana entre la letra Mem y Nun. The fish, the Nun, needs the water, the Mem, to be alive. El Nun, cual es el pez, necesita el agua, el Mem, para poder estar viva. The fish needs the water to survive, to exist. El pez necesita el agua para sobrevivir, para poder existir. So we see the letter Nun needs the Mem. Así que vemos como el Nun necesita el Mem. There's many examples of this in the scriptures. Hay muchos ejemplos sobre esto en las escrituras. For example, let's look at the word manna. Por ejemplo, miremos la palabra mana. The scriptures tell the story of when Israel was in the wilderness for 40 years. This relates to the Mem. Las escrituras cuentan la historia de cuando Israel estuvo en el desierto por 40 años. Esto se relaciona con el Mem. Remember, the letter Mem also represents the number 40. Recuerden que la letra Mem también representa el número 40. God sustained the people by providing them with manna. Dios pudo sostener a su gente proviendo a ellos con el mana, Which is usually translated as bread, a type of food. cual usualmente se traduce como pan, cual es una clase de comida. Now the manna came down from heaven, or shamayim. La mana bajó del cielo, el Shemaim. Shamayim literally means fiery waters. Shamaim literalmente quiere decir aguas ardientes, But it is usually translated as heaven. pero muy fácilmente se traduce como cielo. Shamayim is a dew or a moisture, Shamaim es como húmedo. which also is what manna was on the ground. Así fue igual el mana en el piso. Now manna is spelt mem nun. Mana se escribe mem nun. Mem is water that is due from the heavens. Mem es el agua que viene del cielo. And the nun relates to a fish, symbolized by a fish. Y el nun es un pez, cual es simbolizado por un pez. The manna is the sustenance that God gave to his people. La mana fue lo que sostuvo, como Dios sostuvo a su gente, As they were passing through the wilderness. mientras que pasaban por el desierto. We need God's manna in order to survive our own wilderness. Nosotros necesitamos el mana de Dios para poder sobrepasar el desierto. We need more than just the water, Necesitamos más que solo el agua. which is the mem. ¿Cuál es el mem? We also need what is in the water, También necesitamos lo que hay dentro del agua, the nun. el nun. And that nun is life. Y ese nun es vida. Nun means to propagate, to increase, like fish in water. Nun quiere decir propagarse, incrementar como los peces en el agua. Now you can understand all the things that happened with fish in the gospel of Yeshua. Ahora ya puedes entender todas las cosas que ocurre con los peces en el Evangelio de Yeshua. For example, in Matthew 4:19, it says, "Then he said to them, 'Follow me, and I will make you fishers of men.'" Por ejemplo, en Mateo 14:19 dice, sígueme a mí, y les dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Now understand that this is very significant.
Ahora entiendan esto, que esto es muy significante. The numerical value of Nun is 50. El valor numérico del nun es 50. If you notice the pictograph letter for Nun, it looks like a little fish. Si puede usted notar que la figura de esta letra parece un pez. Let's look at the letter Nun as we see it today. Vamos a analizar la letra nun así como se ve hoy en día. Remember that the fish was the symbol of the early believers of Yeshua. Recuerden que el nun era el símbolo de los creyentes en Yeshua. And in the early years, the believers looked at the fish as their symbol. Y los primeros creyentes veían el pez como un símbolo para ellos. So the symbol of the fish has early roots in Christianity as an emblem of the Messiah Yeshua. Entonces el símbolo del pez tiene unas raíces muy profundas del cristianismo como representante del Mesías Yeshua. The word for fish in Greek is ichthus, which some believe is used as an acronym for the Greek phrase Jesus Christos Theo Ios Soter. La palabra de pez en griego es ichthus, cual muchos creyentes lo usaban como un acrónimo para la frase en griego que era Jesús Christos Theos Huis Soter, which was symbolized by the fish. cual era el símbolo del pez. Now the letter Nun is also what they use for the number 50. La letra nun también era lo que se usaba para el número 50. Remember, the number 50 is the years of Jubilee. Recuerden que el número 50 son los años de jubileo. So Nun represents the number 50, a number representing freedom and fullness of life. Entonces nun representa el número 50, cuál es el número que representa libertad y una vida llena. It was 50 days from the Exodus to the giving of the Torah for the children of Israel. Son 50 días desde el Éxodo cuando se le dio la Torah a los hijos de Israel. It was 50 days for the count of the Omer during the spring feasts. Fueron 50 días el conteo del Omer durante las fiestas de primavera. It was 50 years for a Jubilee year. Fueron 50 años para un año jubileo. And there are 50 references to Exodus in the Torah. Y hay 50 referencias de el Éxodo en la Torá. And there are 50 years of age, so say Jewish tradition, before one has wisdom. Y hay 50 años de edad, cuales los sabios judíos creen para que una persona alcance sabiduría. So we see that the number 50 represents freedom and fullness of life. Así que vemos que el número 50 representa libertad y una vida llena. So we have the years of Jubilee, Entonces tenemos los años de jubileo, which is a pattern of man's history. cuál es la historia del hombre. In the history of mankind, going all the way back to Adam, there have been 140 Jubilees. La historia de la humanidad, empezando con Adán, han habido 40 jubileos. There's 20 Jubilees for 1,000 years. Hay 20 jubileos para 1000 años. And there's 120 Jubilees for 6,000 years. Y hay 120 jubileos para 6000 años. Which is where mankind is today. Ahí es donde estamos, la humanidad. Let's go back to Mount Sinai. Regresemos al monte Sinaí. When the law was given at Mount Sinai, Cuando la ley se dio en el monte Sinaí, also on that very day, on the day of Pentecost or Shavuot, the Holy Spirit was poured out. también en ese día, en el día de Pentecostés o Shavuot, el Espíritu Santo se derramó. Now the symbol behind the shape of Nun is an upright.
El símbolo de la forma de Nun es hacia arriba, something that looks straight up and down. algo que mira directo de arriba hacia abajo. And we see this even more in the final form, the Sophite letter for Nun. Y vemos esto aún más en la forma final de la letra Nun. Notice that again, Nun is one of the 5 letters with the final form. Noten otra vez que Nun es una de las 5 letras que tiene una forma final. Again, this is the Sophite, or the end, or conclusion. Ese se llama el Sofit, cuál es lo que termina o la conclusión. The letters Kaf, Mem, Nun, Fe, and Sade all have final forms. La letra Kaf, Mem, Nun, Fe y Sade todos tienen formas finales. Now, the order of the alphabet is not an accident. La orden del alefbet no está así por accidente. Nothing with our Lord is an accident. Nada relacionado con el Señor es por accidente. The sages tell you that there are actually 7 books of the Torah. Los sabios dicen que en verdad hay 7 libros de la Torá. Because in the Torah they have a portion of it that is locked away all by itself. Porque ellos dicen que hay una porción en la Torá que es separado en sí mismo. This is found in Numbers chapter 10. Este es encontrado en Números capítulo 10. It says, "Then it came about when the ark set out that Moses said, 'Rise up, O Lord, and let your enemies be scattered, and let those who hate you flee from before you.' When it came to rest, he said, 'Return, O Lord, to the myriad thousands of Israel.'" En Números 10, 35 al 36 dice, cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía, regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. So there's the book of Genesis. Entonces tenemos el libro de Génesis. There's the scroll of Exodus. Tenemos los rollos de Éxodos. There's the scroll of Leviticus. Tenemos los rollos de Levíticos. Then there in the book of Numbers, there's Numbers 1 through 10:34. Y después en el libro de Números tenemos los números de 1 hasta 10:34. And then there's what we just read, Numbers 10, 35, and 36. Y de ahí es lo que acabamos de leer, el número 10, 35 al 36. And then we have the rest of the book of Numbers from chapter 11 to chapter 36. Y de ahí tenemos el resto de los libros de Números desde capítulo 11 hasta el 11, 36, 13. And the reason for this is what we just read. Y la razón por la cual es por lo que acabamos de leer. And then, of course, there's the book of Deuteronomy, which would be the 7th book. Y por supuesto ya tenemos el libro de Deuteronomio, que es el 7º libro. But if you look at the Hebrew script at the bottom, you'll see the portion that we just read in Numbers chapter 10, 35, and 36. Pero si tú ves el libro de Números hacia abajo, ahí se muestra lo que acabamos de leer, Números 10, 35 al 36. And you know notice that the 2 verses are separated by 2 letter nuns. Y miren que los 2 versos están separados con 2 letras Nun. You see the children of Israel in the ark. Aquí tú puedes ver los hijos de Israel con el arca. Rise up, O Lord. Dice, levántate, Señor, And let your enemies be scattered. y que tus enemigos se esparcen. And let those who hate you flee from before you. Y aquellos que te odien se marchen. You see, this is very important in this portion of scripture. Esto es muy importante en esta porción de la escritura. When they picked up the ark, the power of God went with them. Porque cuando ellos levantaban la arca, el poder de Dios estaba con ellos. And whatever they spoke, whatever Moses spoke, came to pass.
Y lo que sea que Moisés decía, eso ocurría. And when they put the Ark of the Covenant down, when it came to rest, he said, "Return, O Lord, to the myriad thousands of Israel." Y cuando ponían, pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía, regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. The Jewish sages all say that this represents its own book in the Torah. Los sabios judíos dicen que esto representa su propio libro en la Torá And it has everything to do with the letter Nun, y tiene todo que ver con la letra Nun, because the letter Nun means to grow, to multiply. porque la letra Nun quiere decir crecer, multiplicarse. You see, Numbers 10, 35, and 36 sit between two stories that appear totally unrelated to each other. El número 10, 35 al 36 se localiza entre medio de dos historias que aparentan totalmente no ser relacionadas del uno al otro. Before Numbers 10, 35, and 36, we see the account of Jethro, Moses' father-in-law. Antes de números 10, 35, 36, vemos el cuento de Jethro, que es el suegro de Moisés. And after the account of Numbers 10, we see the account of God sending a consuming fire among the Israelites for their complaining. Y después de números 10, 35, 36, vemos el cuento de cuando Dios mandó un fuego consumidor entre los israelitas porque ellos mantenían quejándose. You may say, well, what did they have to do with each other? Entonces tú te puedes preguntar qué tiene que ver eso con lo demás. Well, let's look at this. Entonces analicémoslo. Is it an accident? ¿Ha sido acaso un accidente? And remember, they are separated by two Nuns. Y recuerden que están separados por dos nun. This is a prophetic look at God's plan for the end of the age. Así se ve el plan para los últimos tiempos. First, we see the invitation of Jethro to join Israel. Primero vemos la invitación de Jethro que se una a Israel. And remember, this was about the Ark of the Covenant being lifted up and taken around. Y recuerde que esto se trata del arco del convenio que se levanta y se lleva a todo lugar. Then we see that God's fire purifies the Israeli camp of the sin of complaining. Y vemos que el fuego de Dios purifica el campamento de los israelitas de tanto quejarse. Now think of the gospel of Yeshua the Messiah. Ahora piensen en el evangelio de Yeshua el Mesías. God, for 2,000 years, has given his invitation to the nations about Yeshua. Dios por 2000 años ha dado una invitación a las naciones en Yeshua. And the world knows that the Jewish Messiah died for their sins. Y el Señor sabe que el Mesías judío murió por sus pecados. And all of this happens Y todo esto ocurre before God's fire purifies the earth during the Great Tribulation. antes de que el fuego de Dios purifique al mundo en la gran tribulación. So we see the letter Nun is used by the Lord to prophesy. Entonces, vemos la letra Nun que es usada por el Señor para profetizar. It says in Jeremiah 31:31, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Dice en Jeremías 31:31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. And this is what we are seeing today happen to Jewish people. Y esto es lo que estamos viendo que está ocurriendo con los judíos. When they come to faith in Yeshua the Messiah, they are given a new heart. They are born again. Cuando ellos vienen en la fe con Yeshua, el Mesías, a ellos se le da un corazón nuevo. Just like all those people of the nations that have come to Jesus over the years.
así como todas las demás personas de las naciones que han venido a Yeshua el Mesías. And we also see this in the letter Nun. Y también vemos esto en la letra Nun. Why are there 27 books in the New Covenant? ¿Por qué hay 27 libros en el Nuevo Convenio? You'll find your answers in the Aleph Bet. Encuentras esa respuesta en el Aleph Bet. Now, remember, we finished the first 11 letters with the letter Kaf. Recuerde que terminamos las primeras 11 letras con la letra Kaf, which represents our rescue, salvation, and the beginning of our walk with the Lord. cual representa nuestro rescate, cuál es la salvación y el principio de nuestro caminar. Then Kaf had a final form. Kaf también tenía una forma final. Now we are looking at the second half of the letters of the Aleph Bet. Ahora estamos viendo las últimas letras, la mitad de las últimas letras del Aleph Bet, which is talking about our race in this life, cual está hablando de nuestra carrera en esta vida, our learning to walk with Yeshua in the supernatural power of the Holy Spirit. Es aquí donde estamos aprendiendo a caminar con Yeshua en un poder sobrenatural por medio del Espíritu Santo. We saw that the Mem Vimos eso con el Mem and the Nun y el Nun. each have a final form. Las dos tienen una forma final. The Fe and the Sade also have a final form. El Fe y el Sade también tienen una forma final. I notice that in the final Kaf, it looks like Yeshua going down, becoming a servant. Miren cómo en el Kaf final aparenta como que Yeshua está yendo hacia abajo, como viniendo como un sirviente. In the final Mem, we see God's revelation opening up to his children. Y el Mem vemos como la revelación de Dios se abre a sus hijos. And then the final Nun, we see our lowering yourself in humility. Y el Mem final vemos cómo nosotros podemos amenguar en humildad. So the Aleph Bet is teaching God's children to walk in humility. Entonces el Aleph Bet nos enseña a los hijos de Dios caminar en humildad. And learning to walk dependent upon the Holy Spirit. Y poder caminar dependiendo del Espíritu Santo. When you look at the letter Nun, Cuando analiza la letra Nun, it is spelled, Nun itself is spelled Nun, Vav, Nun. And it looks like what you see on the screen. se escribiría Nun, Vav, Nun, y luce así como se ve aquí en la imagen. Notice that the Nun on the right looks like someone is bowing down on his knees. Mire como el Nun a la derecha luce como si alguien estuviera en sus rodillas. And the letter Vav is in the middle Y la letra Vav está en la mitad and represents a man. y representa un hombre. And the final Nun on the left looks like someone that is standing upright, but their roots are sunk down in humility. Y el último Nun parece como una persona o alguien parado, pero sus raíces están bien profundas. According to the Jewish sages, Nun is said to represent both faithfulness and the reward for faithfulness. De acuerdo a los sabios, Nun representa ser fiel y el premio de ser fiel. Moses is seen as the great example of the humble servant of the Lord. Moisés representa un ejemplo perfecto de un servidor humilde en el Señor. Rashi, a Jewish sage, said that this orthography suggests that the one who is humble before God will stand upright in the final day, in the Olam Hazeh, which is the present life. This means that the Tzaddik, the righteous man, will simultaneously affirm, I am nothing but dust, and the world itself was made for my sake. Rashi sugirió
en una de sus uno de sus libros o enseñanzas que aquel que es humilde al frente del Señor se va a parar derecho en los últimos días, en el Alem Hasem, que representa la vida actual. Este representa también el hombre justo, también que afirma que yo no soy nada sino solamente polvo y el mundo en sí fue hecho solo por mí. It says in James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Dice en Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. The letter Nun is made of a vav on its knees, bowing in submission. La letra Nun es hecha como un Bab en sus rodillas que está arrodillado en sumisión And humility. y en humildad. And in the end is crowned with a Zion. Y al final tiene una corona con el Zain. And we see this in the letters. Eso lo vemos en las letras. Now, when we look at the letter Nun, Cuando vemos la letra Nun, we see that the word for son is Ben. vemos que la palabra para hijo es Ben, Which Ben is Beit and Nun. que Bet es Beit y Nun. And you can see the house and the fish. Y tú puedes ver la casa y el pez. So you see that there's the house, and inside the house is the activity of life. Entonces vemos la casa y dentro de la casa está la actividad de la vida. So we see that in the seed, the family continues. Entonces vemos que en la semilla la familia continúa Through the son. por medio del hijo. It says in Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Dice en Josué 24:15, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. So we see that Yeshua is the Son of God. Entonces vemos que Yeshua es el Hijo de Dios. And remember that Joshua was the son of a Nun. Recuerde que Josué fue el hijo de un Nun. Let's look at this in Numbers 27:18. And the Lord said to Moses, take Joshua, the son of Nun, with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hands on him. Vemos esto en número 27:18. El Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él. Remember, in God's kingdom, the way up is down. Recuerden que en el reino de Dios la forma de ir hacia arriba es yendo hacia abajo. And this is the message of the letter Nun. Y ese es el mensaje de la letra Nun. God wants to make you abundant. Dios quiere hacerte abundante. He wants to make you as abundant as the fish in the sea. Él te quiere hacer abundante así como los peces en el mar. But for you to get there, you must remain humble before the Lord. Pero para que tú llegues allí, tienes que ser humilde a la presencia de Dios. And this is perfectly illustrated in the letter Nun. Y está ilustrada perfectamente en la letra Nun. Remember, you had Mem, which had a final form. Recuerde que tenemos a Mem, que tiene una forma final. And remember that the sages said that the revelation of God comes through the opening in the Mem. Y recuerde que los sabios dicen que la revelación de Dios viene por la forma abierta de la letra Mem. And we see this in the life of Joshua, Y vemos esto en la vida de Josué, who was from the tribe of Ephraim. cual era de la tribu de Efraín. And the Lord made him very abundant in being the commander of the Hebrew nation. Y el Señor lo hizo muy abundante a él por ser el comandante de una nación. Yet he was faithful before the Lord and Moses for many years. Pero él se mantuvo fiel al Señor y a Moisés por muchos años. And he proved his life by his humility before the Lord.
Y él comprobó serlo así por medio de su humildad hacia el Señor. And we see again the letter nun means to increase. Y vemos nuevamente la letra Nun, que quiere decir, significa incrementar. And God told Joshua that every place he put his foot would become the place of the Hebrews. Y se le dijo que en todo lugar donde él ponga su pie va a ser incrementado. So the word nun has to do with to propagate, to increase, to have power, and to have authority. Entonces la letra Nun quiere decir propagarse, incrementar, tener poder y tener autoridad. And this is represented by the life that is in the sea. Y esto es representado por la vida que está dentro del mar. In Aramaic, the word nun means fish. En arameo, la palabra Nun quiere decir pez. And is a symbol of activity and life. Y es un símbolo de actividad y de vida. So remember that God multiplies the fishes of the sea. Entonces recuerde que Dios multiplica los peces del mar. So let's look at Joshua's commission and see this abundance. Entonces veamos la comisión de Josué y ver es su abundancia. Now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, cross this Jordan, and you and all this people to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. I don't think I put up the Spanish there. I'm sorry, Erica. Ok. Entonces dice ahorita ocurrió que Moisés murió y el servidor de Dios, y Dios le habló, el Señor le habló a Josué, el hijo de Nun, y le dijo a Moisés que su servidor Moisés, le dijo a Josué que su servidor Moisés había muerto. Ahora párate y cruza el Jordán y lleva toda mi gente a esa tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Now notice that Joshua's commission comes only after the death of Moses. Entonces noten que la comisión de Josué viene después de la muerte de Moisés. This is very significant. Esto es muy significativo. The commission of Joshua and the continuation of God's purposes to move Israel into the land for certain reasons comes only after the death of Moses. Why? La comisión de Josué y la continuación del propósito que Dios tuvo de mover a Israel a la tierra prometida solamente viene después de la muerte de Moisés. ¿Por qué fue esto? It says in Galatians 3:23, but before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Dice en Gálatas 3:23, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. So it was time for God to move his people into the promised land by faith. Entonces ya era tiempo que Dios moviera a su gente a la tierra prometida por medio de la fe. What is faith? ¿Y qué es fe? Remember the word amen. Recuerden la palabra amén. The word amen means surely, and so be it. Yet the core meaning of amen is firmness and support. La palabra amén quiere decir por supuesto y que así sea, pero el verdadero significado de amén en sí quiere decir algo firme y algo que soporta. It is used to describe a foster father, mother, or a nurse who supports and nourishes a child. Es usado para describir un padre o una madre que nutre a su hijo. Look at the letters used in the word for amen.
Mire las letras que se usa para la palabra amén. You have Aleph, Mem, and Nun. Tienes el Aleph, Mem y Nun. This is where God's revelation changes his course with us. Aquí es donde la revelación de Dios cambia su rumbo con nosotros. Amen is a very powerful word. Amén es una palabra muy poderosa. Amen is not just a word, amen is a person. Amén no es solamente una palabra, amén es una persona. Watch what the word of God says in Revelation 3:14. And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. En Apocalipsis 3:14 escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Now, who is the Amen? Entonces, ¿quién era el amén? Yeshua HaMashiach. He is the Amen. Yeshua HaMashiach, él es el amén. The Hebrew word Amen is created by three letters, Aleph, Mem, and Nun. La forma hebrea de amén está creada por tres letras, el Aleph, Men y Nun. Nun is considered the faithful letter and completes the Amen. Nun es considerada la letra fiel y completa el amén. Because it represents our faithful God, who is steadfast, unwavering, unfaltering, unswerving, faithful, Lord and King, Yeshua HaMashiach. Porque representa a nuestro Dios fiel, que es firme, nunca se mueve, nada le afecta. Él es fiel, Él es nuestro Señor y Rey, Yeshua HaMashiach. As an ancient word picture, Amen represents life, seed, activity, the fish. Como una palabra antigua, una representación de esa palabra es la vida, la semilla, actividad y pez. Remember the story of Yeshua and the fishermen. Recuerden la historia de Yeshua y los pescadores. And Yeshua said, follow me and I will make you fishers of men. Y Yeshua dijo, síganme a mí y les enseñaré a ser pescadores de hombres. Remember when Yeshua fed the 5,000, what did he feed them? Recuerde cuando Yeshua alimentó a 5,000 personas, ¿qué es lo que les dio? Bread and fish. Pan y pescados. The abundant catch with Yeshua in the boat. También recuerden cuando atraparon un montón de peces en la barca. They caught so many fish, it almost tipped the boat over. Atraparon tantos peces que casi se volteó el barco. The abundance of the sea. La abundancia del mar. Remember, we need more than just the water, the Mem. We also need what is in the water, the Nun, and that Nun is life. Recuerde que necesitamos no solamente el agua, pero el Mem, sino que también necesitamos lo que hay dentro del agua, el Nun, cuál es la vida. Nun también, I'm sorry. Nun means to propagate or to increase, like fish in water. Nun quiere decir propagarse o incrementar, así como los peces en el agua. And we see this in the letter itself. Y vemos esto en la letra en sí. Amen. Amén. Now, when you take, let me go back, when you take the letter Aleph away from the Mem and the Nun, it's very important to see something. Cuando tú quitas el Aleph de la letra Mem y el Nun, es muy importante poder ver eso. Because with the Aleph, Mem, Nun, you have Amen. Con el Aleph, Bet, Nun, tienes al Amén. You take God away or the Aleph away, and all you have is Mem and Nun. Y si tú quitas el Aleph, lo que te queda es el Men y el Nun. Which in Hebrew means, what is it? Manna. Well, en hebreo quiere decir mana, ¿qué es? ¿Qué es esto?
So the letter Nun represents the end of the second series of 7 letters. Entonces la letra Nun representa el final de la segunda serie de las 7 letras. If you remember, the first 7 letters completed a cycle. Si recuerdan, las primeras 7 letras completaban un ciclo. Aleph, Bet, and Gimel represent the Godhead. Aleph, Bet y Gimel representan la cabeza de Dios. The Dalet represents the door, El Dale representa la puerta, the door to your salvation. la puerta a tu salvación. The letters He, Vav, and Zion represent your walk with the Lord. La letra B, Vav y Zion representa el caminar tuyo con el Señor. Which is the Lord equipping you to walk with him. ¿Cuál es el Señor armándote para poder caminar con Él? But in the second series, we enter into the tent. Pero en la segunda serie estamos entrando dentro de del templo. And our relationship with the Lord deepens. Y nuestra relación con el Señor se profundiza. The second series takes us into the Holy of Holies, where the literal supernatural presence of the Lord was. Y la segunda serie nos lleva dentro del Santísimo, donde la presencia literal sobrenatural está del Señor. We see the opening to the tent is the chet, the doorway. Vemos, para poder entrar a la tienda es el ted, ¿cuál es el portal? And then inside the tent, we see the ted. Dentro del ted vemos el ted, which represents the veil that was torn at the top, cual representa el velo que se rompió desde arriba. which means all believers in Yeshua have the right to enter into the Holy of Holies. Cual quiere decir que todos los creyentes en Yeshua tienen el derecho de entrar al Santísimo. And inside the Holy of Holies, you have the Ark of the Covenant and the mercy seat. Y dentro del Santísimo tienes el arco del convenio. And you had the Yud and the Kaf, 2 letters that represent the hands of the Lord. Tienes el Yod y el Kaf, cual son 2 letras que representan las manos del Señor. And inside the Ark of the Covenant, Y dentro del arco del convenio there were 3 items. habían 3 cosas. There was the golden pot of manna, ¿Cuál es la vasija de oro de donde estaba el maná? there was Aaron's rod that budded, Está también la vara de Aarón, cual floreció. and there were the laws, the tablets of the law, the 10 commandments. Y también están las tabletas de la ley que tiene los 10 mandamientos, Which are all perfectly represented by the Lamed, the Mem, and the Nun. cual está representando con el Lamed, el Men y el Nun. So that takes us to the end of our teaching on the letter Nun. Entonces, de aquí ya nos lleva al final de nuestra enseñanza de la letra. And I'm going to end it there tonight because when in looking at this, I'd like to end tonight just by saying the Lord wants to prosper you. Y yo quiero terminar esto diciéndote que el Señor quiere prosperarte. I'd like to close tonight with the Aaronic benediction. Quiere cerrar hoy con la bendición arónica. Iverecha Adonai v'rishmerecha, Ya'er Adonai panav alecha v'chunecha, Yisa Adonai panav alecha, v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, perfect peace. In B'Shem Yeshua HaMashiach, the Sar Shalom, and our soon coming Prince of Peace. Amen. God bless you all. Amen. Thank you, Erica. Have a Thank great you, Rabbi evening. Roy. Have a great night. We'll talk to you later. Talk to you soon. Bye-bye. Shalom. Shalom.